Buenos días, estamos en el devocional Tiempo de Refrigerio. El versículo del día lo encontramos en Hebreos 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema, el bisturí de Dios. Al reflexionar en este verso de la Biblia tenemos que mirar el contexto. Miremos el versículo 2 que nos habla de incredulidad o falta de fe del pueblo hebreo y por eso no pudieron entrar en el reposo por causa de la desobediencia o rebeldía. Miremos lo que dice el verso 2 de Hebreos 4. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Podemos ver que la incredulidad o falta de fe es lo que nos roba el poder entrar en el reposo de Dios. Teniendo esta promesa no la alcanzamos por vivir en nuestra propia voluntad y deseos y temores. Solo los que han creído son los que entran en ese reposo. El propósito de Dios es que podamos entrar en el lugar de reposo y ser salvos del pecado que nos asedia, y el día que partamos de esta tierra poder disfrutar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Podemos ver en la historia del pasaje, Josué entra y posee la tierra prometida, pero eso no indicó que entraron en el reposo de Dios. Antes, por el contrario, tuvieron muchos conflictos y muchas guerras. Eh, y a eso es lo que queremos, debemos llegar. El Señor quiere que vivamos en el reposo de Él, en fe en Él, confiando en Él. Él le podía entregar a todos esos pueblos sin necesidad de entrar en tantos conflictos. Pero el reposo de Dios tiene que tener fe. Incluso antes de entrar a la tierra prometida, 12 fueron los espías y 10 fueron incrédulos y nunca pudieron entrar a la tierra prometida. Solo 2 entraron a poseer la tierra prometida. El Señor nos puede bendecir en muchas áreas de nuestra vida. El Señor nos puede dar muchas cosas. Pero siempre vivimos preocupados, ansiosos, angustiados. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a administrar? Todas las cosas que podemos tener. La salud, las finanzas, la familia, todo nos agobia. No alcanzamos ese reposo que Dios quiere darnos. Porque el reposo depende de la fe, del escuchar la palabra de Dios. Dice, eh, ¿quiénes son los que entran en el reposo? Son los que han creído. Lo podemos leer en el versículo 3 de Hebreos 4. Dice, pero los que han creído entramos en el reposo. ¿Quiénes entran en ese reposo? Los que le han creído a Dios. Es fundamental creer en Dios y en su palabra. En otras palabras, tener fe. Pero ¿cómo podemos tener fe? Número 1, escuchando la palabra de Dios. No me refiero a que la lean. Te la lean y tú la escuchas en la lectura. Es que al tú leerla, escuches lo que Dios está hablando a tu vida en esa lectura. Es que medites en ella, es que la estudies y puedas conocer todas sus ordenanzas, promesas que hay para ti en la palabra de Dios. Y conforme a tu fe y a la obediencia, te puedas apropiar de esas promesas. No solamente es tener fe, es también caminar en obediencia. Porque muchos, yo tengo fe y reclamo las promesas de Dios, pero tenemos una vida muy alejada de Dios. Entonces, las dos cosas van de la mano, la fe y la obediencia a la palabra. No podemos dudar ni dar lugar a la duda o a la incredulidad. Debemos poner por obra la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, tiene poder para obrar eficazmente y es como un bisturí utilizado por el mejor cirujano, capaz de separar el alma y el espíritu, o sea, capaz de separar nuestros pensamientos, intelecto, voluntad de la voluntad de Dios. Pues la mayoría de veces ponemos nuestros deseos, pensamientos, intelectos por encima de la voluntad de Dios. Entonces, hay cosas que tenemos que tener presentes. ¿Aceptamos la voluntad de Dios? ¿Vivimos conforme a la voluntad de Dios? ¿O queremos hacer nuestros deseos, lo que pensamos, lo que creemos en nuestro intelecto y en los deseos de nuestra carne? Es rendir nuestra voluntad a Dios, como Jesús oró. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo que iba a vivir era duro,
Pero él sabía que después de pasar esa cruz venía la victoria, venía el estar sentado a la diestra del Padre, venía el estar, ser, eh, como dice la palabra de Dios, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fue obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. También separar las coyunturas y los tuétanos, dice la palabra de Dios, que es lo que une, esto es lo que une toda la armazón de nuestro cuerpo, donde, y es allí donde está la médula, o sea, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana que nos quiere separar de la comunión de Dios. Miremos lo que Dios nos dice, lo que nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Juan. En Juan 6:63 dice la palabra de Dios: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esta palabra es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. No significa que va a condenar, sino que va a estimar. La palabra nos hace que estimemos. Dios llega a esos lugares más recónditos y profundos de nuestra vida y estima lo que es bueno y lo que es malo. Hay cosas en nuestra vida que tiene que venir la palabra de Dios para confrontarnos, para que nosotros podamos tomar una decisión para hacer lo correcto o lo incorrecto, para hacer lo que es bueno o para hacer lo que es malo. Y es la palabra de Dios la que nos da el camino, es la que nos muestra el camino a seguir. La palabra de Dios es la que hace que sopesemos las cosas. Vamos a tener pensamientos, vamos a tener deseos en esta naturaleza humana caída, pero el Espíritu es el que nos ayuda para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. El gran peligro de los pensamientos humanos es la incredulidad. Cada día debemos luchar con la duda. La incredulidad a las promesas de Dios no nos permite entrar en ese reposo de Dios. ¿Cuántos estamos hoy batallando y tenemos temor de lo que estamos viviendo? ¿Por qué no le estamos creyendo a Dios que Él está con nosotros, que Él nos guarda, que Él es nuestro protector, que todas las cosas nos ayudan a bien, que Él no nos va a dejar quedar avergonzados? Son tantas promesas, pero tenemos duda. Y eso es lo que hace que nos agobiemos y no podamos entrar en ese reposo. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestras defensas y de nuestras decepciones y expone la fe o la incredulidad. Estima nuestros pensamientos de fe o de incredulidad. Es la palabra de Dios la que nos ayuda para poder discernir las cosas. La palabra de Dios es la verdad. Y dice la palabra que la verdad nos hará libres. Y esa palabra es la que nos va a hacer libres. ¿Sabes, hermano? Dios es fiel, es justo y es verdadero. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él está con nosotros y Él nos va a ayudar y nos va a llevar a esa dimensión de poder caminar en la voluntad de Dios y poder entrar en ese reposo de Dios. No vamos a morir en el desierto, en las dificultades, de los problemas, de las angustias, de las ansiedades, de querer volver al mundo, sino que caminemos en fe para poseer la tierra prometida, pero no solamente poseer la tierra prometida, sino que dentro de esa tierra prometida podamos vivir en el reposo de Dios, no angustiados ni preocupados por las cosas materiales y naturales, sino pegados a Dios, que Él es el que guarda, guía y provee para todas nuestras necesidades. ¿Crees en Dios? Si no crees en Dios, hermano, amigo, te quiero decir que te estás perdiendo lo fundamental de la vida. Es creer en Dios, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro Padre, Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Le creemos a Dios, confiamos en sus promesas. Podemos muchos decir, yo le he preguntado a muchos, ¿crees en Dios? Creo en Dios. Pero otra cosa es, ¿le crees a Dios? Para creerle a Dios tenemos que ir a la palabra de Dios. Es necesario alimentarnos de la palabra de Dios y poner por obra esa palabra, creer esa palabra, vivir esa palabra para poder llegar a que esas promesas se hagan realidad en nuestras vidas.
es poner por obra la palabra de Dios. Tú pones por obra la palabra de Dios. Podemos haber muchos que decimos somos cristianos, voy a la iglesia, pero yo no estoy preguntando eso. Estoy preguntando, ¿es creer la palabra? ¿Es obedeces la palabra? ¿Es caminas en obediencia a la palabra de Dios? ¿Te dejas dominar por el temor? El temor es lo contrario a la fe. El temor nos angustia, nos agobia, nos roba la paz. La fe nos hace que nos acerquemos a Dios, que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa fe que permite que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y el dominio propio, la templanza que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo sea efectivo en nuestras vidas. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás está tentando a Jesús y Jesús le responde: no solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es de esa palabra que nosotros debemos vivir para que el enemigo huya, para que nuestra angustia se vaya, para que nuestras emociones sean llevadas a los pies de Cristo y vivir conforme a la voluntad de Él, de Cristo. Amigo y hermano que me escuchas, quiero decirte, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos para poderla poner por obra y para que nuestra fe aumente, para que podamos leer y no solamente leer, sino escudriñar la palabra, vivirla conforme a tu santa voluntad, Señor, y poder apropiarnos de esas promesas que tienes para nosotros. En el nombre glorioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.